Existen accesos prohibidos a ciudades intraterrenas, accesos que por su dificultad de atravesarlos están protegidos, lugares que están habitados por seres que tras los reseteos del planeta y catástrofes ocurridas en el exterior se refugiaron en ciudades subterráneas. La Tierra dispone de cavidades extensas a modo de grutas, de cuevas, galerías subterráneas, la mayoría construidas por estos seres que se refugiaron en el interior del planeta. Dispone de lugares que han ido adaptando los intraterrenos para poder albergar vida. Hay numerosas pistas, mapas antiguos, hallazgos misteriosos. Incluso existen testimonios de gente que ha visitado dichos lugares trayendo sus experiencias a quienes habitamos en la superficie. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Olaf Jansen, que cuando tenía 19 años, en el año 1829, tras un accidente en una barca junto con su padre mientras pescaban, aparecieron en el interior de la Tierra y que, cuando lo divulgó, fue recluido en un manicomio por muchos años. Afortunadamente su historia fue recogida por un periodista llamado Willis George Emerson, quien la relató en un libro titulado El Dios Humeante. Olaf le contó a Willis a la edad de 95 años cómo encontró, junto a su padre que murió en la travesía de regreso, ese lugar intraterreno. Le explicó que tras muchos días de perderse en el mar y tras una furiosa tempestad que casi se los traga, aparecieron en un lugar donde el agua no era salada en un principio. El clima era templado, con un sol rojo que no parecía real. Llegaron a una misteriosa isla con árboles gigantescos, la cual le dijo su padre que era el hogar mítico de los dioses de Hiperbórea, el Asgard. Su padre era un gran creyente de dichas leyendas antiguas. Adoraba, como buen vikingo que era, a los dioses Odín y Thor. Al principio Olaf pensó que solo se trataban de leyendas, de cuentos, hasta que vivió algo increíble, como sacado de un cuento. Estando en esa isla vieron aparecer a lo lejos, bajando por un río que surcaba la isla, una embarcación de proporciones enormes, gigantescas. Era una embarcación con formas diferentes a las construidas por los humanos de la superficie. El navío inmenso se detuvo y una barca fue bajada y 6 hombres de estatura gigantesca remaron hacia ellos. Cuando se acercaron a Olaf y su padre se asustaron, ya que estos seres medían más de 3 metros de altura. El padre de Olaf medía 1,90 m y estos seres eran muchísimo más altos. Les llegaba por la cintura y hablaban en una lengua extraña. Mediante gestos les invitaron a que los acompañaran en la gigantesca embarcación, la cual descubrieron que se llamaba el Naz, que significa, como aprendieron después, placer, o dándole una interpretación más apropiada, el barco de excursión placentera. Olaf dijo lo siguiente: no había ningún hombre que midiera menos de 3,5 metros de altura. Todos tenían barba, no particularmente largas, sino de pelo corto. Tenían caras suaves y hermosas, excesivamente bellos, con el cutis rubicundo. El pelo y la barba de algunos eran de color negro, otros rojizo y otros de color dorado. Las mujeres tenían por término medio alrededor de 3 metros de altura. Eran un poco más bajas que los hombres. Sus características eran especialmente regulares y refinadas, mientras que su tez era de un delicado matiz, realzados por un saludable brillo. Los hombres vestían con elegantes túnicas bordadas de seda y satén ceñidas en la cintura. Usaban bermudas y medias de una textura fina, mientras que sus pies estaban revestidos en sandalias adornadas con hebillas de oro. Descubrieron que en esos lugares del mundo intraterreno los gigantescos habitantes adoraban al sol, que les daba la vida. Era una esfera de color rojo mortecino, no tan brillante como el sol de la superficie, que estaba rodeado por una blanca y suave especie de nube blanca, luminosa, radiando una calidez uniforme. Esta nube eléctrica es conocida por la gente del interior de la Tierra como la morada del dios humeante. Creen que es el trono del más alto, y les explicaron que los supervivientes del diluvio se refugiaron en dicho lugar. La gran nube o bola luminosa del fuego rojo apagado era de un color rojo ardiente por las tardes y durante el día emitía una luz blanca hermosa. El oro era uno de los metales conocidos más comunes
y era utilizado exclusivamente en la decoración de sus casas. La condición de sobrecarga eléctrica del aire era un vitalizador constante. Nunca se sintió mejor Olaf en su vida que durante los 2 años que él y su padre residieron en el interior de la Tierra. Las casas eran enormes y construidas maravillosamente. La ocupación principal de la gente del interior de la Tierra era la agricultura. Las laderas estaban cubiertas con viñedos, mientras que los valles eran dedicados al crecimiento del grano. La vegetación crecía en exuberancia pródiga y la fruta de todas las clases poseía el más delicado sabor. Los racimos de uvas eran entre 1 y 1,5 metros de longitud. Cada uva era tan grande como una naranja y las manzanas más grandes que la cabeza de un hombre caracterizaban el crecimiento maravilloso de todas las cosas en el interior de la tierra. Los grandes árboles de la secuoya de California serían considerados meros arbustos comparados con los bosques de árboles gigantes que se extienden por kilómetros y kilómetros en todas las direcciones del interior de la tierra. Oyeron hablar mucho de una ciudad llamada Edén, pero se quedaron en Jeju por 1 año entero. Después de ese tiempo habían aprendido a hablar bastante bien la lengua de esa raza de gente gigante. Descubrieron que el idioma de los habitantes del mundo intraterreno es parecido al sánscrito. Un día los llevaron a la ciudad del Edén, en un transporte diferente de cualquier cosa que se haya visto en la superficie del planeta. Ese vehículo era sin duda alguna una cierta invención eléctrica. Era silencioso y funcionaba sobre un solo carril de hierro en equilibrio perfecto. Les explicó que esas ruedas en forma de abanico que giraban encima de los coches anulaban la presión atmosférica, o lo que se entiende generalmente por el término de gravitación, y con esta fuerza anulada y con una presencia nimia, el coche estaba tan seguro que era imposible caer a un lado o al otro del monorraíl, como si estuviera en un vacío. El volante con sus rápidas revoluciones destruían eficazmente la fuerza de gravitación. Olaf describió lo siguiente: la sorpresa de mi padre y mía fue indescriptible cuando, en medio de majestuosa magnificencia de una cámara espaciosa, finalmente nos trajeron ante el gran sumo sacerdote, soberano de toda la tierra. Vestía ricamente y era mucho más alto que todos los que estaban cerca de él, y no podía ser su altura menor de 4 o 4,5 metros de altura. La inmensa habitación donde fuimos recibidos parecía acabada en sólidas losas gruesas de oro, decoradas con joyas de asombroso fulgor. La ciudad del Edén está en la meseta más alta de la montaña del continente interno, varios miles de metros más alta que cualquier porción del país circundante. Es el lugar más hermoso que he contemplado nunca en todos mis viajes. En este jardín elevado toda clase de frutas, arbustos, árboles y flores crecen en bulliciosa profusión. En este jardín 4 ríos tienen su nacimiento en una fuente artesiana poderosa. Se dividen y fluyen en 4 direcciones. Este lugar es llamado por los habitantes el ombligo de la tierra, o del principio, la cuna de la raza humana. Los nombres de los ríos son Éufrates, Pisón, Gijón y el Hiddekel. Se nos concedió audiencia de unas 2 horas con este gran dignatario, que parecía dispuesto amablemente y considerado. Demostró un ávido interés, haciéndonos preguntas numerosas e invariable con respecto a las cosas sobre las cuales sus emisarios no habían podido investigar. Aprendieron que los varones no se casan antes de que tengan entre 75 y 100 años, y que la edad en la cual las mujeres se incorporan al matrimonio es solamente un poco menor, y que los hombres y las mujeres viven juntos con frecuencia de 600 a 800 años, y a veces mucho más. La gente es en extremo sensible a la música y aprenden en grado notable sus artes y ciencias, especialmente geometría y astronomía. Sus ciudades están dotadas de inmensos palacios de música. Los niños no acceden a las instituciones de enseñanza antes de los 20 años. Entonces su vida escolar comienza y continúa por 30 años, 10 de los cuales son dedicados uniformemente por ambos sexos al estudio de la música. Sus vocaciones principales son la arquitectura, la agricultura, la horticultura, la cría de inmensos rebaños de ganado vacuno y la construcción de medios de transporte característicos de ese país, para viajar sobre tierra y agua. Por medio de un dispositivo que Olaf en aquella época, en 1800, no comprendía, se comunicaban entre ellos a través del aire. En esas tierras del mundo intraterreno pudieron ver animales gigantescos, mamuts, elefantes,
tortugas gigantescas y animales que en la superficie del planeta se han extinguido. Todo en el interior de la Tierra era mucho más grande que en la superficie. Les explicaron que era debido a esa energía que irradia el Sol interno. Hace que todo crezca más rápido y que los seres vivos sean más longevos. Ahí dentro además no tienen agentes tóxicos ni contaminación provocada por los controladores. Aunque reciben ataques, no pueden hacerles nada. Después de haber estado durante 2 años viviendo en estos lugares del mundo intraterreno, Olaf y su padre decidieron volver a la superficie, ya que estaban preocupados por sus familiares, pero en el camino de regreso, tras atravesar la apertura del mundo intraterreno, sufrieron un accidente por una tormenta y la caída de un iceberg que hundiría la embarcación, acabando con la vida del padre de Olaf. Olaf fue rescatado por un barco ballenero. Les explicó su estancia en el mundo intraterreno, pero fue tratado por loco. Sus familiares también lo trataron de loco y fue encerrado en un manicomio. Si esto fuera mentira, ¿por qué Olaf iba a arriesgarse a ser encerrado durante 28 años en un centro psiquiátrico? ¿Qué ganaba con todo esto en aquella época?